¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos sintonicen. Bienvenidos a un capítulo más de Empresando la Entrevista. El día de hoy nos encontramos grabando desde Morelia, Michoacán, en las instalaciones de Mansión Solís. Como ustedes saben, Empresando es un canal que surge por y para ustedes con el objetivo de acercar información que sea de interés general y de utilidad para todos ustedes y con el objetivo de poder ayudarnos a un crecimiento personal. El día de hoy nos encontramos de plácemes, de los manteles largos, porque estamos recibiendo en casa a Lucy Ponce. ¿Y quién es Lucy Ponce? Lucy Ponce es una mujer empresaria que se ha distinguido por su liderazgo en la ejecución de proyectos a nivel internacional, por el desarrollo e implementación exitosa de nuevos modelos de negocio, así como el impulso a programas sociales y el trabajo comunitario a favor de las mujeres inversionistas. Conferencista, emprendedora, consultora de negocios con más de 20 años de experiencia. Ella es licenciada en Comercio Internacional, tiene la maestría en Dirección de Logística y actualmente es presidenta del Círculo de Exportadores de Latinoamérica AC, presidenta de Mujer y Poder, analista y articulista de diversos medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Es coautora en Today's Inspire Latina, Volume 7. En marzo de 2020 recibió el Premio Mujer Líder de 2020. En noviembre fue nombrada por la revista Red de Negocios como una de las 50 mujeres más influyentes en América Latina. Ella fue acreedora a la Presea Heréndira 2021 que otorga el gobierno de Michoacán, y de igual manera en marzo de 2022 recibió el Premio Hermano de Oro Migrante por la implementación del programa Acelera en Estados Unidos. Y es mamá de Aranda, Luis Ángel y de mi tocayo Alejandro. Lucy, bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad de compartir contigo y bueno, de toda la gente que sigue tu programa. El día de hoy queremos platicar, estamos en un estado muy rico y que se ha caracterizado por exportar muchas cosas. El día de hoy vamos a platicar qué es la exportación, en qué consiste, cuáles son los mitos. Y Lucy, que es experta en todos estos temas, nos va a ayudar a aclarar todas estas dudas, todos estos mitos, para facilitarnos a todos los interesados en querer hacer una exportación y poder entender más claramente qué es, en qué consiste y cómo hacerlo. Para eso, Lucy, ¿qué es la exportación? Mira, Alejandro, es muy importante que empecemos a hablar desde las bases, porque muchas veces queda confundido el término. Exportar significa vender legalmente fuera de nuestras fronteras, es decir, vender más allá de México. El comercio internacional está compuesto por dos grandes conceptos, que es la exportación y la importación. Entonces, estos dos conceptos van ligados, no podemos hacer una exportación sin hacer una importación. Es muy importante también que la persona que nos está escuchando sepa que se tiene que hacer a través de un pedimento y de manera legal. Es decir, cuando yo compro a través de una plataforma o cuando yo vendo solamente por paquetería y no hay un documento de por medio, no estoy haciendo una exportación, porque de pronto hay personas que nos preguntan, oye, yo ya le mandé a mis paisanos que están en Estados Unidos, ¿ya exporté? No. Para poderlo hacer hay que cubrir pues una serie de requisitos que precisamente van de la mano del tema del concepto exportar. Y en ese sentido, ¿cuáles son los elementos que diferencian o que caracterizan un tema de la exportación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, es muy importante que si ustedes quieren llevar a cabo un proceso de exportación o las personas que nos están viendo, identifiquemos algo que se le llama oferta exportable. No es lo mismo cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener un producto en nuestro mercado. Vamos a poner un ejemplo sencillo, como un molcajete de una comunidad cercana a Morelia, que es San Nicolás Obispo. ¿Podemos vender un molcajete dentro del mercado nacional? Sí, pero si yo lo quiero vender, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, tengo que tener algunos requisitos. Por ejemplo, cumplir con una certificación que me pide la FDA. Una vez que yo ya cumplo con esos requisitos, que yo ya estoy dado de alta en México ante el SAT y tengo legalmente un importador en el mercado de Estados Unidos, entonces puedo llevar a cabo un proceso de exportación. Para poderlo llevar a cabo, pues intervienen varios elementos. Por ejemplo, pues voy a necesitar una empresa de transporte que me ayude a movilizarlo, voy a necesitar un agente aduanal que haga los trámites para esa exportación y voy a necesitar finalmente un agente aduanal también del lado americano que va a llevar a cabo los trámites de importación en el mercado de destino para que ese producto pueda llegar finalmente a manos de nuestro comprador en otro país.
En ese sentido, bueno, es un proceso que suena bastante complejo, que tiene varias etapas y que sin duda nosotros como México y por la cercanía de uno de los principales mercados a nivel mundial, pues somos un país naturalmente exportador. ¿Cuáles son los principales productos o artículos que se exportan de México y hacia dónde? Fíjate que es una pregunta muy interesante y bastante amplia, pero voy a tratar de resumirla para que las personas que nos estén escuchando se den una idea. El 85% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. De hecho, antes de la pandemia exportábamos el 80% a Estados Unidos. Estas exportaciones se incrementaron en un 5%. ¿Cuál es el sector prioritario por el cual llevamos a cabo exportaciones? Tiene que ver mucho con el tema del agro. Para que ustedes se den una idea, tenemos el primer lugar a nivel exportaciones en aguacate, pero también tenemos un primer lugar en la exportación de cerveza. Yo no sé si la gente que nos está escuchando lo sabía, también México tiene un primer lugar en la exportación de pantallas planas. Y algo que fue muy interesante, Alex, es que en el tema de la pandemia a México le fue muy bien con el tema de las exportaciones. Para que ustedes se den una idea, México estuvo en el 5º lugar de exportaciones de equipo médico durante el COVID. También subieron nuestras exportaciones de productos como el tequila, que es un producto originario de nuestro país. Canasta básica. Canasta básica durante el COVID para muchos, justo por eso subieron yo creo que sus exportaciones. También subieron las exportaciones de otro producto que además también se produce en Michoacán, que es el mezcal. Además subieron los productos como el aguacate. Y un producto que de manera particular me llamó mucho la atención es el tema del café. A veces lo tenemos como un poquito olvidado, pero las exportaciones del café subieron más de un 50%, lo mismo que de productos cárnicos. Entonces, de pronto, son productos que no traemos en el radar y a partir de los cuales podemos generar negocio. Una pregunta que es común, me dicen, Lucy, yo quiero exportar, ¿qué puedo exportar? Entonces, siempre les digo, bueno, hay que empezar a revisar cuáles son las tendencias en el mercado, qué es lo que están solicitando los clientes y entonces a partir de ahí poder generar un modelo de negocio. Sucede, Alex, que muchas de las ocasiones queremos vender lo que producimos, no lo que el mercado necesita, y me parece que es ahí donde tenemos que entender pues esa gran diferencia. ¿Qué es lo que está necesitando el mercado? ¿Cómo lo está solicitando? Y entonces generar pues un producto que tenga ese valor. Y acabas de mencionar algo muy importante. Estamos pasando por un proceso de 3 años, que es el de la pandemia, el tema del COVID. Y no sé si estés de acuerdo, muchas empresas a nivel internacional en Estados Unidos, Canadá, mandaron mucha de sus maquilas y muchos productos hacia China, hacia Asia, para poder hacer la maquila de esos productos. Desafortunadamente nos dimos cuenta con el COVID de la vulnerabilidad de la cadena de suministro. Y en este sentido, la parte logística jugó un factor muy importante o preponderante en esta situación. Tal es el caso que en varias ciudades, en varios países, tuvimos escasez de productos que venían desde Asia y que también si queríamos mandar a Asia existía ese tema de la interferencia o las complicaciones de la importación y exportación hacia los países asiáticos por el tema del transporte. Eso sin duda a nuestro país, a México, nos da grandes oportunidades de negocio porque estamos en uno de los principales mercados que son de los mayores consumidores a nivel mundial. ¿Tú consideras que las personas que quieren exportar algún producto, que tienen un producto exportable, estas nuevas condiciones a nivel internacional nos pueden beneficiar? Fíjate que quisiera dividir todo tu comentario básicamente en 2 partes. La primera es cierto, nos dimos cuenta de lo vulnerables que estábamos siendo como países al poner parte de nuestra producción en otro lugar. ¿Qué fue lo que sucedió en el COVID para que las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no están muy involucradas sepan? Por ejemplo, enviar un contenedor de México a China antes del COVID nos costaba alrededor de $3,000. Durante la pandemia, el envío de ese mismo contenedor costaba alrededor de $18,000. ¿Cómo afectaba eso? Pues afectaba en el precio final de la mercancía. Afectó también porque no teníamos los insumos a tiempo. China cerró, por ejemplo, varias veces su puerto por el tema del COVID. Y entonces nos vimos envueltos en un punto de la vida económica, en una parálisis. De hecho, hubo parálisis en la producción de varios productos como automóviles, celulares, por un chip que no se podía conseguir. ¿Qué fue lo que interesante? Y ahí viene la siguiente parte de lo que tú mencionas. ¿Qué es lo interesante que tiene México? Es que México estamos en el centro del mundo. En realidad México puede ser un hub logístico y como tú bien lo dices,
estamos de vecinos del primer país consumidor del mundo. Por eso es que ahorita estamos empezando a ver una nueva tendencia que se le llama nearshoring. ¿Qué significa este concepto? Que en realidad muchas de las empresas que antes tenían sus economías de escala en países como China, Corea, Taiwán, ahorita están volteando a ver a México como una oportunidad. Y ahí sí yo quisiera hacer un paréntesis, porque en realidad puede ser positivo, porque van a llegar empresas mayores a nuestro país para la producción, sobre todo hacia el norte del país. Pero también yo creo que es muy importante como empresarios detectar estas oportunidades y sí hacer un llamado a que las condiciones laborales de la gente que va a colaborar en México sean buenas, porque muchas de las ocasiones vienen buscando condiciones económicas que están por debajo de lo normalmente aceptable. Entonces, a nivel mundial. Para que entonces tengamos esta oportunidad y que esta oportunidad además sea positiva, porque ¿qué es lo que va a generar en nuestro país? Va a generar pues, una posibilidad de mayores empleos, va a dejar una derrama económica y nosotros finalmente nos vamos a convertir pues, como en ese hub a partir de donde se van a empezar a desarrollar muchos productos. Si visitas Morelia, Hotel & Spa Mansión Solís es una excelente opción de hospedaje. Cuenta con una privilegiada ubicación muy cercana al centro histórico, donde podrás disfrutar de una hermosa arquitectura y vista de la ciudad. Ofrecen distintos tipos de servicios para hacer más amena tu estancia, tales como spa, gimnasio, estacionamiento, cafetería, restaurante y sin mencionar su increíble bar, El Milagrito, con excelente música e inigualable vista a la ciudad. Puedes revisar su página web que aparece en la descripción de este video, donde tendrás más detalles sobre los servicios, eventos y asistencia personalizada de acuerdo a tus necesidades. El equipo de Empresando te recomienda ampliamente el Hotel & Spa Mansión Solís, por si viajas de placer o de negocios a esta hermosa ciudad. Un hotel de la cadena Hudson. Hospedaje en armonía. Lucy, muchas de las personas que nos están viendo en este momento, nos están escuchando en Spotify, no les queda claro qué papel juega la exportación a nuestro país dentro de la balanza comercial o dentro de nuestro PIB. ¿Nos podrías platicar por qué es tan importante para México exportar? Bueno, yo creo que es importante ir comentando que México tiene una sobreproducción. ¿Qué pasa con los productos que sobreproducimos? Vamos a poner el caso de Michoacán, la cuestión del aguacate, que tenemos esta cantidad de producto. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de sacar este producto hacia otro mercado, nosotros estamos enviando un producto, pero estamos recibiendo dólares, ¿no? Estamos cobrando en una moneda que tiene un valor mayor, valuada. Así es, que la nuestra, claro, ¿no? Digamos por 20 en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos entonces, cuando recibimos ese dinero, la posibilidad de desarrollar pues mejores economías. Totalmente. Porque estamos recibiendo una cantidad interesante de dinero a partir de la cual se puede detonar el desarrollo de las comunidades y el desarrollo de las personas, y lo hemos visto. ¿Qué sucede cuando hablamos de una balanza comercial? Los países deben tender a buscar una balanza superavitaria. ¿Eso qué significa? Que debe de haber más exportaciones que importaciones. ¿Por qué? Porque quiere decir que si nosotros estamos exportando es porque tenemos una cantidad de producto mayor y eso va a generar un ingreso de dinero. Cuando nosotros hacemos importaciones, quiere decir que nosotros sacamos dinero para poder recibir productos que no estamos produciendo. Entonces también ahí hay un nicho de mercado interesante que yo platicaba el otro día en un taller con un grupo de empresarios, que ellos me decían, bueno, ¿qué es lo que importa México? Ahí hay algo que se le llama sustitución de importaciones. No necesitamos descubrir el hilo negro, sino saber cuáles son los productos que importa México, y a lo mejor a partir de ahí podemos decir, ¿lo puedo yo producir en mi empresa así? Y entonces a partir de ahí podemos generar un modelo de negocio también diferente. Sí, totalmente de acuerdo. A veces no somos conscientes de la posición estratégica que tenemos a nivel internacional y que al estar tan cercanos a una de las principales economías a nivel mundial, nos abre la posibilidad a diferentes elementos y oportunidades para poder generar negocios, ¿no? Acabas de tocar un tema muy importante que sin duda el tema de la pandemia a nuestro país le genera una oportunidad de hacer nuevo negocio y de que muchas empresas se van a venir a nuestro país con este nearshoring, ¿no? Y en ese sentido sería muy interesante que los gobiernos locales y estatales, incluso el federal, pudieran buscar establecer buenas bases para que nuestros connacionales y las personas que radican en las ciudades y poblaciones donde se van a instalar estas empresas
no solamente tengan un empleo formal, sino que cada vez tengamos mejores empleos y mejores pagados, remunerados y poder beneficiar en esta cadena, ¿no? Ahora bien, en este sentido, Lucy, ¿cuáles son los elementos que son relevantes o preponderantes al momento de querer realizar una exportación? Bueno, aquí yo hablaría de 5 puntos muy importantes. Cuando las personas me preguntan o me dicen, oye, ¿exportar es difícil? Yo les voy a decir que exportar no es difícil, que exportar es un proceso. Si yo les dijera, ¿se van a casar con la primera persona que encuentren ahorita al salir a la calle? Pues seguramente me van a decir que no. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las exportaciones? Lo primero que yo te diría es conoce a tu cliente. Esa tendría que ser la primera regla. En el caso de las exportaciones, Alex, lo hemos visto mucho, que las personas se emocionan cuando alguien les hace un comentario de quererles comprar de otro país y pocas veces se ponen a investigar si ese comprador pues tiene un buen récord en su país, cuánto tiempo tiene de constituido, si es una buena empresa con la que vale la pena hacerle negocio. La segunda, para mí son como los mandamientos. El segundo mandamiento yo les diría es que conozcas a tu producto, porque en la medida en la que tú conoces a tus productos, las características que tiene, las vulnerabilidades que tiene, vamos a tener la posibilidad también de generar negocios interesantes. No todos los productos son para todos los mercados y eso lo tiene que tener muy claro, de ¿no? diferenciarlo entre todos los mercados y generar el valor agregado que digo, tenemos a lo mejor aquí cerca de Michoacán esferas, pero esas no las vamos a vender en un territorio musulmán, por ejemplo. Entonces, es muy importante empezar a identificar en dónde podemos tener una ventaja competitiva. El tercer punto que para mí es muy importante es que la empresa conozca cuáles son las restricciones no arancelarias que tiene el producto. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir para poderlo exportar, porque si yo tengo el día de hoy manzanas, bueno, esas manzanas tienen que tener un certificado fitosanitario. Entonces, si yo no lo tengo, tengo que empezar a trabajar por eso. El siguiente punto que va a ser muy importante tiene que ver con el dónde, que tiene que ver con el mercado, a quién le voy a vender, cómo le voy a vender, qué características tienen mis consumidores, porque pareciera que el mundo es muy grande y que vamos a venderle a Estados Unidos y que todo Estados Unidos nos va a comprar, y eso no es cierto. Nos va a comprar una proporción de las personas que viven en Estados Unidos. Claro. Y por ponerles un ejemplo, pasa mucho en los mercados de nostalgia. Yo he detectado algo bien interesante cuando estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que me ha tocado estar en expos atendiendo a nuestros paisanos que van y que se encuentran con algún producto y dicen, ay, esto lo hacía mi abuelita, ay, esto lo tenía mi mamá. Y justo por esa añoranza es que llegan a comprar un producto. Entonces hay que identificar muy bien quiénes son mis clientes. Y por último, la parte financiera. Eso normalmente se nos olvida. El exportar no es para todos. Eso es muy importante que lo tengan presente, porque a veces tu negocio puede estar en el mercado nacional y no en el mercado de la exportación, o al revés. Pero eso no lo vamos a saber si no hacemos una corrida financiera y vemos si vamos a tener o no un porcentaje de utilidad que valga la pena los riesgos, porque efectivamente exportar lleva una mayor cantidad de riesgos que venderlo de manera nacional. Totalmente de acuerdo. Estamos llegando al final de esta primera parte de la entrevista, en donde Lucy nos comparte qué es el tema de la exportación, cómo se comporta el tema de la balanza, cuáles son los productos que podemos exportar, en qué consiste, cuáles son estos pasos para poder pretender exportar, las nuevas tendencias a nivel internacional, en qué nos benefició el tema del COVID a nuestro país, a México, cuáles son el tema de las cadenas de suministro, cuáles son las principales barreras que nos enfrentamos. Y en la siguiente parte de la entrevista vamos a platicar más a detalle de los mitos y realidades de la exportación y cómo hacer para que una persona que tiene un producto que considera es exportable lo pueda hacer. Muchas gracias, Lucy. Gracias por esta explicación y por este tema de entender un poco más la parte de exportación. Van a estar apareciendo las redes sociales de Lucy, los teléfonos de contacto, para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la puedan contactar, la puedan buscar y puedan aclarar todas las dudas acerca de su producto y poder realizar la exportación si es así. Recuerden que nosotros estamos en Empresando la Entrevista. Aquí aparecen todas nuestras redes sociales. Les pedimos que se suscriban a YouTube. Es de gran ayuda que se suscriban para poder estar realizando estas entrevistas de calidad desde el sitio, porque no hay como estar con la persona platicando en vivo y poder decir qué y cómo hacer las cosas. Muchas gracias. Buenas tardes.